Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy viernes 13 de febrero de 2026 estamos conectándonos con ustedes aquí en UNPG TV, en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. Por manifiesta negligencia se recomienda juicio político a Mario Godoy. Ecuador percibirá más de 640 millones de dólares al adjudicar 14.4 millones de barriles de crudo. Policía de Ecuador obtiene primer lugar regional en UAE SWAT Challenge 2026 en Dubái. Violencia e inseguridad en Ecuador. 274 menores de edad fueron capturados por delitos graves en enero de 2026. Hijo de ex vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, fue condenado a prisión. Guayaquil, zona de incendio del multicomercio, sigue aislada y sin energía eléctrica. Crece el conflicto por puertos del Canal de Panamá. Hutchinson amenaza a Maersk. Y Venezuela anticipa aprobación de histórica ley de amnistía. Estas son las noticias que estaremos desarrollando aquí en el Informativo Nacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. También a los medios de comunicación que comparten y apoyan este Informativo Nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Agradecemos a estos medios de comunicación por siempre compartir nuestra programación. Bien, dicho esto, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Esta primera información es de elmercurio.com.es, donde nos dice que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, sea sometido a juicio político. Es lo que el informe borrador de la Comisión de Fiscalización le recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional. Este 13 de febrero de 2026 a las 20:30 la comisión se reunirá para conocer y votar sobre el mencionado informe. Después de analizar las pruebas de cargo y descargo presentadas en el proceso en contra de Godoy, la Comisión de Fiscalización considera que el presidente de la Judicatura incurrió en manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones, causa prevista en el numeral 3, del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por otra parte, elcomercio.com nos indica que el gobierno nacional, a través de la estatal Petroecuador, concretó este jueves 12 de febrero de 2026 la adjudicación de 14.4 millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Esta operación comercial generará un ingreso estimado de 644.8 millones de dólares para las finanzas de Ecuador. La venta se definió mediante 2 concursos públicos internacionales. En ellos participaron más de 30 empresas calificadas del registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional. Según informó Petroecuador, los cargamentos se entregarán entre los meses de marzo y abril de 2026. Por otra parte, el diario.es nos indica que la Policía Nacional del Ecuador logró el primer lugar regional en el
UAE SWAT Challenge 2026, consolidando su desempeño en una competencia táctica internacional en Dubái. La Policía Nacional del Ecuador obtuvo el primer lugar en Centro y Sudamérica y el segundo puesto en América durante la UAE SWAT Challenge, competencia internacional realizada en Dubái del 7 al 11 de febrero de 2026, donde participaron 109 equipos élite de 48 países, evaluados en pruebas tácticas de alto riesgo. El UAE SWAT Challenge es considerado uno de los torneos tácticos más exigentes a nivel mundial. La competencia reúne anualmente unidades especiales de las fuerzas policiales y militares que deben enfrentar escenarios diseñados para simular operaciones reales. Durante 5 jornadas, los equipos compiten en pruebas de asalto táctico, rescate de rehenes, rescate de oficiales, evento de torre, carrera de obstáculos, evaluando coordinación, precisión, resistencia física y toma de decisiones bajo presión. En la edición 2026 participaron 109 equipos provenientes de 48 países, lo que posiciona al certamen como uno de los encuentros más amplios en materia de entrenamiento táctico especializado. Por otra parte, también el diario.es nos indica que la situación de la seguridad ciudadana en Ecuador enfrenta complejidades al analizar las estadísticas de minoridad infractora. Durante el primer mes del año se registraron 274 menores de edad aprehendidos o detenidos en diversos operativos a nivel nacional. Según datos del Ministerio del Interior, esta cifra refleja una problemática latente donde adolescentes, principalmente entre los 12 y 17 años, se ven involucrados en actividades que vulneran el marco legal vigente y la paz de la sociedad ecuatoriana de forma recurrente. El reporte estadístico permite identificar que la gran mayoría de estas capturas no fueron fortuitas ni producto de investigaciones prolongadas. De los 274 menores de edad contabilizados, 257 casos comprendieron a aprehensiones en flagrancia, lo que significa que fueron interceptados por las autoridades de Ecuador en el preciso momento de ejecutar el acto ilícito. Solo 17 casos respondieron a órdenes judiciales previas, lo que subraya la inmediatez de la respuesta policial ante el crimen común. Adolescentes de 16 y 17 años lideran las estadísticas de aprehensión. Seguimos, y por otra parte, prensalatina.cu nos dice que el hijo de la ex vicepresidenta del Ecuador fue condenado a prisión. Un tribunal anticorrupción de Ecuador condenó a 5 años de prisión a Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la ex vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, por el delito de oferta de tráfico de influencias en el denominado caso Nene. La sentencia fue emitida este jueves por un tribunal de garantías penales que acogió la acusación de la Fiscalía y declaró autor directo de gestionar influencias a cambio de beneficios económicos. Además de la pena de cárcel, los jueces impusieron una multa equivalente a 12 salarios básicos, es decir, $5,784. La inhabilitación para ser contratado por el Estado durante el tiempo que dure la condena, la pérdida de los derechos de participación política por 10 años y la obligación de ofrecer disculpas públicas. Según la Fiscalía, el denunciante, quien trabajó entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 en la vicepresidencia de la República, aseguró que temía por su seguridad tras detectar irregularidades. De acuerdo con la acusación, la víctima se reunió con Barreiro,
quien le ofreció un cargo en la vicepresidencia, entonces encabezada por Verónica Abad. A cambio debía entregar parte de su salario mensual de $3,200. El tribunal concluyó que Barreiro, pese a no ser servidor público, participó en reuniones relacionadas con la selección de personal gubernamental y exigió dádivas económicas a cambio de asegurar un puesto en la vicepresidencia, lo que configura la conducta sancionada por la ley. Barreiro fue detenido en marzo de 2024 y permaneció recluido en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad portuaria de Guayaquil hasta mayo de este año, cuando recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso. En aquel momento, la ex vicepresidenta Abad denunció que en el contexto del caso Nene, ella y su familia enfrentaron persecución y uso político de instancias judiciales para impedir que ella asumiera la jefatura del Ejecutivo mientras el mandatario Daniel Noboa hacía campaña. Seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Por otra parte, teleamazonas.com nos indica que el incendio en el multicomercio fue controlado la noche del jueves, según los bomberos de Guayaquil. Sin embargo, la mañana de este viernes 13 de febrero de 2026, el fuego se reactivó en puntos de calor del edificio. De acuerdo con las imágenes captadas por el dron de Teleamazonas, se registraron llamas y columnas de humo saliendo del edificio. En el sitio permanecen 3 vehículos de los bomberos hasta levantar la emergencia. El incendio causó el colapso de 2 torres y puso en riesgo una tercera. Las autoridades aún no han levantado la emergencia en la zona. La zona de exclusión se amplió a 200 metros a la redonda y luego de ser controlado por los bomberos, el perímetro se redujo a 100 metros. Las actividades en la zona no se han retomado. Del lugar se evacuaron alrededor de 100 familias y fueron cerrados los comercios y oficinas. Más de 250 animales fueron rescatados durante la emergencia y la zona permanece sin energía eléctrica, luego de ser interrumpido el servicio por seguridad en medio del fuego. Seguimos con las noticias y ahora en el ámbito internacional, el Mercurio.com.es nos dice que crece el conflicto por puertos del Canal de Panamá. La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó este jueves 12 de febrero de 2026 con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de 2 puertos que Panamá le canceló, lo que arrecia el conflicto en el canal enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico. Un fallo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal. Y finalmente, el Mercurio.com.es nos dice que Venezuela anticipa aprobación de histórica ley de amnistía. El Parlamento de Venezuela inicia este jueves 12 de febrero de 2026 el debate final para la aprobación de la ley de amnistía general que abarque los 27 años de chavismo y lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos. La amnistía es un proyecto que impulsa la expresidenta Delcy Rodríguez,
que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero. Gobierna bajo presión de Washington y Donald Trump, al que cedió control del petróleo. Anunció a los pocos días un proceso de excarcelaciones que dio a más de 400 presos políticos libertad condicional. Expertos estiman que la amnistía llevará a la salida de más prisioneros sin condiciones. La Secretaría de la Asamblea Nacional informó que el único punto del orden del día será la discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. El debate coincide con el Día de la Juventud en Venezuela, en el que tradicionalmente se convocan manifestaciones. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país y crítica del chavismo, llamó a una concentración en el campus mientras el partido de gobierno anunció una gran marcha en Caracas. Los diputados votaron la semana pasada a favor de la ley en el primero de los dos debates reglamentarios. El segundo estaba previsto para el martes, pero la sesión fue suspendida en medio del proceso de consulta pública por el que pasan las leyes. Participaron juristas, dirigentes, opositores y hasta familiares de presos políticos. La fiscal general Tarek William Saab también acudió al llamado junto a otros miembros del Poder Judicial. Textualmente dicen la señora Saab: nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo, dijo Saab en una entrevista con la AFP. La amnistía, consideró, debe llevar en consecuencia a un gesto de Estados Unidos a liberar al depuesto Maduro y su esposa presos en Nueva York. Rodríguez ordenó también el cierre de la temida cárcel de Helicoide, señalada de centro de tortura por la oposición y activistas de derechos humanos. Su hermano Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento, anticipó la semana pasada que la aprobación de la ley se traducirá en la liberación de todos los presos políticos. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos, prometió a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas. En medio de los debates de la normativa, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa salió de prisión dentro del proceso de excarcelaciones. Menos de 12 horas después fue nuevamente arrestado y enviado a Maracaibo, al occidente de Venezuela, para cumplir arresto domiciliario. Las autoridades lo acusaron de violar su libertad condicional tras pedir elecciones en una visita al Helicoide, donde participó en una manifestación con familiares de presos políticos. Guanipa es un cercano aliado de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, que estuvo en la clandestinidad por más de un año antes de huir del país para viajar a Oslo y recibir el galardón. Textualmente dicen: miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para que podamos hablar y podamos vivir en paz, declaró a periodistas el hijo de Guanipa en la puerta de su casa en Maracaibo. Esa es la información que tenemos hasta el momento, gracias al mercurio.com.es, sobre la situación de Venezuela. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana, un excelente feriado. De aquí, lunes y martes no nos vemos. Es decir, que retomamos actividades con el canal el día miércoles 18 de febrero de 2026. Que tengan un bonito fin de semana y feriado. Que les vaya muy bien, muy bien, muy bien.
Chao, chao.